Son las 10:05 de la mañana. El pasado 13 de enero fue el Día Mundial contra la Depresión. La depresión es una condición que va más allá de la tristeza. En el mundo más de 280 millones de personas la sufren, pero afortunadamente existe tratamiento. ¿Cómo definimos la depresión y cómo tratamos la depresión? ¿Cuán riesgosa y peligrosa es esta enfermedad? Ese es el foro de esta mañana. En la ciudad de Cuenca está el psiquiatra Rómulo Aponte. Rómulo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Tienes el mute colocado, tienes que quitarle el mute, Rómulo. A ver, todavía estás. Ahora sí, buenos días. No, a ver. Lo volviste a colocar, Rómulo. Ahora. ¿Y ahora? Bien, mientras Rómulo resuelve, en la ciudad de Caracas está otro destacado psiquiatra venezolano, el doctor Pedro Delgado Machado. Pedro, buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Muy bien, gracias. Ya Rómulo también está comunicado. Buenos días, Rómulo. Hola, César Miguel, buen día. Gracias por la invitación a este foro. Yo sé que tiene muchos seguidores. Y un saludo a mi amigo Pedro Delgado, que estoy viendo que tiene el pelo como el prócer Francisco de Miranda. Muy bien. A ver, ¿cómo definimos, Antes de la carraca. antes de la carraca, cómo definimos la depresión? ¿Qué es la depresión? Comencemos con el doctor Delgado. Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, porque el estado de ánimo normalmente en el ser humano oscila, sube y baja, digamos, en intensidades tolerables. Uno a veces está más animado, otras veces está menos animado, etcétera. Pero cuando el estado de ánimo baja pronunciadamente y produce una serie de síntomas que están perfectamente descritos, se produce la depresión. Y básicamente el síntoma cardinal es un estado de tristeza sin aparente motivación, y además un desgano, desmotivación, las cosas que normalmente le gustaban ya no le gustan, baja del apetito, puede haber aumento del apetito, problemas de sueño o exceso de sueño, digamos, una serie de síntomas que definen la condición depresiva, lo que se llama el trastorno depresivo mayor. Ya. El doctor Delgado menciona la palabra tristeza y hay una línea muy importante que separa a la una de la otra. A ver, es fácil que alguien pueda decir, estoy triste, pero no es muy frecuente que alguien diga, estoy deprimido. ¿Cuál es la diferencia real entre la una y la otra? Le pregunto al doctor Aponte. Rómulo, por favor. Sí, como decía Pedro, la depresión está conformada en un trastorno psiquiátrico importante de una alta prevalencia. Se estima en algunos estudios que se han hecho precisamente en Estados Unidos, estudios comunitarios, no con personas en la consulta de los psiquiatras, que un 15% de la gente puede sufrir de depresión. O la ha sufrido, o la está sufriendo, o la va a sufrir. De tal manera que es un trastorno médico, psiquiátrico muy frecuente, en el cual debemos estar muy atentos a esto. Pedro caracterizaba la depresión y ciertamente la depresión tiene síntomas afectivos, tristeza, sentimientos de culpa, disminución del placer. Tiene síntomas motivacionales, apatía. La persona deprimida no quiere hacer nada. Tiene síntomas conductuales, el comportamiento. Se torna pasivo, está acostado, sentado en una silla, echado en un sofá. Tiene síntomas fisiológicos, decía Pedro, trastornos del sueño, trastornos del apetito, fatigabilidad, cansancio, disminución del interés sexual. Y es interesante caracterizar de San Miguel la depresión, porque de esta manera, a través
de tu programa, podemos hacer lo que en medicina se conoce como diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Que las personas que están padeciendo estos síntomas puedan reconocer esta condición y tengan una consulta y un tratamiento oportuno, lo cual le va a dar mucho mejor pronóstico al problema, porque la otra característica de la depresión es la tendencia a la recurrencia. Quien sufre una vez una depresión tiene un 50% de probabilidad de que vuelva a recaer. Quien ha sufrido dos tiene un 70% de probabilidad. Y quien ha sufrido 3 depresiones tiene casi el 100% de probabilidad de que vuelva a recaer en la depresión. Y esto es importante que la gente lo sepa, para que se tomen las medidas convenientes de manera de evitar este trastorno tan devastador para el ser humano y para su conjunto familiar y el ambiente en el cual se desenvuelve, ¿no? Para su vida en general. ¿Cómo tratar la depresión? ¿Cómo salgo yo de una depresión? Le pregunto a Pedro Delgado. Bueno, hay diferentes maneras hay diferentes abordajes para el tratamiento de la depresión y también depende de la intensidad de la depresión, porque hay depresión, aunque se llama trastorno depresivo mayor, hay trastorno depresivo mayor leve, moderado o grave, dependiendo de la intensidad y dependiendo de los síntomas. Si, digamos, tiene síntomas depresivos solamente y además se acompaña de síntomas psicóticos, o sea, la persona está fuera de la realidad, tiene un tratamiento. Entonces, cada una de esas condiciones tiene un tratamiento. Pero básicamente, en términos generales, digamos, se trata con medicación, ¿verdad? En segundo lugar, con tratamientos de orden psicoterapéutico, que básicamente la terapia cognitivo-conductual, que ha sido el tratamiento, digamos, psicoterapéutico que mayor resultado ha tenido y del cual Rómulo nos puede hablar muy bien. Pero son esas dos aproximaciones, o sea, una aproximación, digamos, médica con medicamentos y psicoterapéutica, básicamente. Igualmente hay la intervención familiar, la educación con el paciente, etcétera, que son coadyuvantes. Y hay algunos otros médicos físicos. Nosotros en una época trabajamos con el neurofeedback, que pudieran también beneficiar los cuadros depresivos. Y lo último es que la depresión, por lo general, se presenta acompañada, no se presenta sola. Hay una comorbilidad y es un asunto importante. La depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y daña la relación con la familia, con los amigos, la productividad, y se dan una serie de comorbilidades que después podemos mencionar. Me gustaría mucho, porque hay comorbilidades importantes que son enfermedades que coexisten, tanto psiquiátricas como médicas, y que le dan un pronóstico distinto a la depresión y algunas características que vale la pena abordar y que de alguna manera determinan cuál es el tratamiento. Hablaba el doctor Pedro Delgado. Rómulo, ya Pedro comentó el tema de la terapia cognitiva, en el cual tú eres especialista, pero al plantearse el medicamento, el medicar a la persona, entiendo entonces que la depresión no es un problema psicológico, sino psiquiátrico, un problema médico, una enfermedad. Rómulo. Sí, ciertamente la depresión es un problema médico que está asociado a 3 condiciones más fundamentales, ¿no? La vida de la persona. Hay personas que tienen situaciones de vida muy ingrata, que le ocurren cosas terribles. Y el mundo actualmente está convulsionado, prevalece la agresión y la hostilidad por encima de la empatía, del cariño y del respeto a los derechos de las personas. Entonces tenemos un mundo extremadamente hostil. La vida de algunas personas es terrible. Hay países en los cuales las condiciones de vida es muy adversa para la persona. Yo particularmente pienso que Venezuela es un país de riesgo para sufrir depresión.
por todas las calamidades que sufre la gente, ¿no? Ujú. Eso hay que tomar en cuenta, la vida de la persona. La segunda condición es la genética. La depresión es una enfermedad que puede tener un componente genético importante, de tal manera que un papá, una mamá que haya sufrido, un abuelo que haya sufrido depresión, hay la posibilidad, la probabilidad de que uno de los descendientes sufra depresión. Y la tercera condición es el estilo cognitivo, la manera de pensar de la persona. Estudios clínicos bien importantes han demostrado que las personas deprimidas tienen tres tipos de pensamiento que les hacen mucho daño. Pensamientos negativos de sí mismos, se consideran minusválidos, carentes, débiles, inapropiados para la vida. Pensamientos negativos de la vida, todo lo ven mal, la pareja, el trabajo, la sociedad, el ambiente, todo está mal. Ujú. Y muy particularmente el tercer tipo de pensamientos son los pensamientos negativos del futuro. Mañana va a estar peor que hoy. Y esos pensamientos pueden llevar a una condición que conocemos los psiquiatras como desesperanza. Por mucho que haga, las cosas no van a mejorar. Y la desesperanza se asocia al riesgo suicida, Ujú. lo cual es una condición en la cual los psiquiatras siempre estamos muy atentos cuando estamos tratando a un paciente con depresión. Y termino con esta observación, para que toda la gente que los escucha a ustedes, a César Miguel y a Flor Alicia, que me parece verla por allí, que la depresión tiene muy buen pronóstico, en general. Cuando se usa un buen tratamiento farmacológico, Pedro Delgado hablaba de los antidepresivos, hay antidepresivos modernos muy buenos para recuperar la neuroquímica del cerebro que está muy asociada con la depresión. Hay fármacos extraordinarios para mejorar la depresión. Y la terapia cognitiva y conductual, también modificar el estilo de pensamiento, la manera de pensar de las personas. La combinación de esas dos intervenciones ha demostrado tener una alta efectividad en el tratamiento de la depresión. A ver, él decía, Rómulo, que el pronóstico es muy positivo. Y claro, menciona el riesgo terrible que es el final de la vida, ¿no? Evidentemente, por decisión propia. Eh, ¿Qué estadísticas se pueden manejar? O, dada la experiencia clínica en tu caso, Pedro, para poder sacar a una persona de la depresión. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Eh, ¿cómo, cómo sería el proceso? Pedro, te quitaste el audio. Estás sin audio. A ver, ahora. Voy a entrar en eso, Sí. pero antes de entrar en eso quería decir lo siguiente. Mira, la cuarta parte de las personas que tienen una depresión mayor, o sea, sintomática, no son nunca diagnosticadas. Mm, Y el 50% de las personas con depresión no reciben nunca tratamiento. Eso ay, es una cosa significativa. Las personas, ¿por qué significativa? Porque las personas con depresión, además de la depresión, como decía antes, tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, accidentes cerebrovasculares, problemas dolorosos, enfermedad de Alzheimer, ¿correcto? Y riesgo de infarto al miocardio. O sea, las personas deprimidas tienen 81% mayor riesgo que las personas no deprimidas de sufrir un infarto al miocardio. Y eso tiene que ver que cuando una persona está deprimida y está ansiosa, porque la ansiedad se une frecuentemente a la depresión, su frecuencia cardíaca cambia, su presión arterial aumenta, se reduce el flujo sanguíneo, y el cuerpo produce mayores niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces eso puede predisponer a que una persona sufra de un infarto al miocardio. O sea, hay comorbilidades importantes relacionadas a... Ahora, si una depresión se diagnostica oportunamente, o sea, tempranamente, ujú, y se trata adecuadamente, la posibilidad de que la persona salga es muy alta
por encima del 60-70%, la persona sale con un primer intento terapéutico y si se cambian y se ajustan, esa probabilidad aumenta y el tiempo es alrededor de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, Ujú. máximo, a veces 6 semanas, pero estamos hablando de semanas. Una persona que puede tener meses deprimidos, semanas, porque se considera por lo menos 2 semanas para poder hacer un diagnóstico de depresión, puede salir en un tiempo Ya. relativamente corto, bien diagnosticado y bien tratado. No tratado tiene riesgo de cronificar la depresión, de hacerla una depresión resistente, tiene riesgo, como dije, de problemas médicos importantes y se unen comorbilidades psiquiátricas, sobre todo el trastorno de ansiedad generalizado que la hace todavía más severa y pueden eventualmente haber oscilaciones del humor y la persona presentar periodos de elación, o sea, de hipomaníaca en un porcentaje por lo menos del 10%. De tal manera que es bien diagnosticada y bien tratada. Y lo interesante de todo esto es que la mayoría de las depresiones no le llegan a los psiquiatras, le llegan a los médicos. O sea, Ujú. son los médicos generales, los médicos que están en primera línea, los que reciben la depresión y desafortunadamente se les va entre las manos a un porcentaje importante de ellos y hace que la condición se cronifique, porque como tiene síntomas somáticos la depresión siempre, entonces los médicos orientan el tratamiento en ese sentido, no se trata la depresión y vienen las consecuencias o las complicaciones. Es decir, Pedro, una persona va por alguna dolencia X al médico internista y el internista le trata esa dolencia, pero no le trata la razón, que es la No depresión. les trata la depresión, eso pasa con cierta frecuencia. Ayer un paciente casualmente me decía, oye, perdí 6 meses de mi vida porque tenía síntomas dolorosos y resulta que el médico me lo trató como problemas dolorosos y lo identificó como un problema gastrointestinal superior. Y resulta que lo que yo tenía era una depresión y un trastorno de ansiedad. Y ahorita, con poco tiempo de tratamiento, ya estoy bien, ya no me Mm, duele nada y ya salí del cuadro. ya. Bien, muy, muy interesante todo esto. Quiero agradecerles. Es como para conversar muchísimo más, pero el tiempo va en contra siempre. Así que muchísimas gracias, Rómulo, por habernos acompañado, el doctor Rómulo Aponte desde Cuenca. Gracias, Rómulo. Gracias a ustedes. Y al doctor Pedro Delgado, también médico psiquiatra desde Caracas. Gracias, Pedro. Saludos, Floraliza. Gracias, César Miguel. Bien, Pedro Delgado y Rómulo Aponte. 10:23 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.